Trabajo durante la noche en una funeraria. Mi turno comienza a las 7 p.m. y salgo a las 6 a.m. Nos han pasado algunas cosas espeluznantes y me está encantando. Quería compartirlo con alguien, pero no sabía con quién. Estas son algunas de las cosas. Esto sucede con bastante frecuencia. Fuera de la sala de preparación, el lugar de la funeraria donde embalsamos cuerpos, escuchamos pasos caminando por el pasillo. En un momento dado, no hay más de 4 personas en el edificio en una noche normal, por lo que si hay 2 personas en la sala de preparación y escuchan esto mientras todos los demás están afuera en las primeras llamadas, se descartaría la teoría de que son los pasos de alguien. Esto también sucede quizás 2 o 3 veces a la semana. La puerta de mi oficina se cierra de golpe. El otro día, por ejemplo, entré por la puerta de la oficina después de tomar agua de nuestra sala de descanso y fui a nuestro vestidor, y la puerta literalmente se azotó detrás de mí. También sucede cuando estoy en mi escritorio y totalmente sola en la funeraria. En el pasillo que está afuera de mi oficina, también puedo escuchar pasos yendo y viniendo. Tiendo a cerrar la puerta de mi oficina cuando estoy trabajando para no tener que escucharlo. De vuelta a la sala de preparación. Una noche estaba charlando con otros 2 compañeros de trabajo fuera de la sala de preparación. Acabábamos de embalsamar a algunas personas y estábamos tomando un descanso antes de limpiar y esterilizar todo. Estábamos parados fuera de la puerta y escuchamos que algo golpeó la pared al fondo de la sala de preparación y luego cayó al suelo. Siendo yo, fui a investigar y era nuestra herramienta de tocar. Raro, porque todos vimos a la última persona que la utilizó colocar la herramienta en su mesa de preparación, a unos 30 pies de distancia de la pared a la que golpeó antes de caer al suelo. Otra cosa en la sala de preparación que no experimenté personalmente, pero mi compañera de trabajo sí, y lo jura, es que estaba preparando a alguien mientras estaba sola en el edificio y el teléfono en la pared comenzó a marcarse solo. El teléfono marcó el número de una funeraria en Missouri, la misma funeraria a la que iban a enviar a esa persona que estaba en la mesa de preparación. Tenemos gabinetes industriales amarillos en los que almacenamos nuestros líquidos flamables. Encima de esos gabinetes hay contenedores de plástico en los que colocamos a los bebés antes de meterlos a la hielera. De esa manera pueden estar más protegidos. En fin, todos nuestros contenedores se cayeron de la parte superior del gabinete. Éramos 3 en el edificio y justamente yo iba pasando por ahí cuando lo vi. Solo había una persona en la sala de preparación y la persona más cercana al gabinete estaba fácilmente a más de 30 pies de distancia. Amo mi trabajo. Aunque lo más molesto que sucedió fue el otro día. Fui al baño mientras estaba sola una noche y dejé una pila de papeles encima de la lavadora y puse el detergente para ropa encima para que no se salieran volando los papeles, ya que había un aire acondicionado y los podía volar. Cuando salí del baño, todos los papeles estaban regados por el suelo. Solía cazar fantasmas y tengo un detector de campos electromagnéticos, así que lo llevé al trabajo. Mi compañera de trabajo y yo caminamos y encontramos un par de lugares donde el detector subió a niveles máximos. No había electricidad, excepto por el enfriador, y todavía estaba subiendo, especialmente en nuestra sala de preparación y encima de un par de ataúdes ocupados. Quizás lo más espeluznante que ha sucedido hasta ahora, durante la pequeña sesión con el aparato, teníamos nuestra grabadora de notas de voz en el celular. Porque si Zak Bagans nos ha enseñado algo, es que si estás tratando de hablar con fantasmas, debes grabar audio, porque a veces no escuchamos las cosas que suceden. Mi compañera de trabajo estaba haciendo preguntas, y una vez que terminamos, nos sentamos en la oficina para revisar las grabaciones. Y juro por las tumbas de toda mi familia, una voz apareció al comienzo de la sesión que decía: Todavía no es mi tiempo. Le puse el audio a mi compañera y se asustó, porque la voz era profunda y monótona. Soy mujer y la voz de mi compañera tiene un tono mucho más agudo que la mía y que de la voz de la grabación. Se lo enseñé a otra compañera de trabajo y se sacó de onda. Me gustaría poder compartir el audio con ustedes, pero considerando la delicadeza de mi trabajo en lo que respecta a la privacidad, desafortunadamente no puedo. Quizás algún día, pero no mientras esté empleada aquí.
Viví con mi abuela y abuelo desde los 8 a los 14 años. Mi abuela recogía muñecas de todo tipo y las guardaba en un dormitorio de invitados. Tenía más de 100 muñecas, muchas de ellas de porcelana, pero algunas eran muñecas viejas y desagradables. Y una, la que más me asustó, era una de esas muñecas de ventrílocuo, básicamente la misma que apareció en la serie Escalofríos. Mi habitación estaba justo al lado de esa habitación de invitados, y cuando me mudé por primera vez, no me molestaban las muñecas, tal vez porque era más joven y siempre me distraía con otras cosas. A medida que crecía, comencé a tener un mal presentimiento sobre esa habitación y comenzaba a cerrar la habitación de invitados por la noche, porque cuando tenía que ir al baño en medio de la noche, tenía que mirar esa habitación al regresar. Cuando finalmente me levantaba para ir al baño, la puerta estaba abierta, sabiendo muy bien que la había cerrado antes de irme a dormir, y mis abuelos decían que ellos no lo habían abierto. Cuando tenía 12 años, una de las amigas de mi abuela había fallecido, y mi abuela le había quitado un mechón de cabello a su amiga muerta, y se lo pegó a la cabeza de una de sus muñecas más antiguas. Poco después, comencé a escuchar voces provenientes de esa habitación por la noche, y cada vez que pasaba por la habitación y miraba adentro, sentía que todos los ojos de las muñecas me miraban. Cuando cumplí 13 años, comencé a tener pesadillas realmente feas y me despertaba al sentir la cama temblar. Saltaba de la cama y seguía temblando. No le contaba a mis abuelos porque ellos me decían que la respuesta a todo era orar por liberación y pedirle a Dios que deseche las pesadillas. Estos episodios de sacudidas de cama y voces constantes provenientes de la habitación de las muñecas nunca se detuvieron. Pero la última gota para mí fue cuando empecé a ver una sombra negra volar a través de mi habitación. Ahora para dormir siempre utilizo algo sobre los ojos, y lo sigo haciendo hasta la fecha de hoy. Terminé mudándome con mi tía después de llegar al punto en el que no quería ni siquiera entrar a la habitación. Me aterrorizan las muñecas hasta el día de hoy, todas son malvadas. En el sur de Tennessee, cerca de Chattanooga, hay una carretera llamada Sleepy Hollow Road. Yo no conocía la leyenda de Pity Pat o la historia de Sleepy Hollow. Si no ha oído hablar de Pity Pat o está familiarizado con el área, Google tiene buena información sobre la leyenda. Estaba saliendo con alguien que vivía cerca en ese entonces, y habíamos decidido ir a cazar fantasmas una noche. Él lo propuso porque había un cementerio cerca en medio de la nada. Tan pronto como hablamos de ir a Sleepy Hollow, mi perro comenzó a comportarse de manera extraña. Gruñía a la puerta, paseaba y lloriqueaba. Yo, por supuesto, ya tenía un sentimiento incómodo sobre ese lugar. Subimos a mi coche y comenzamos el viaje de 30 minutos hasta el cementerio. En todo el viaje me sentí muy incómoda, como si alguien nos estuviera mirando, casi una sensación de pavor. Doblamos por una carretera vieja y comenzamos nuestro viaje a Sleepy Hollow Road. Aproximadamente a la mitad de la carretera hay un puente que cruza un arroyo. Detuve el auto para que pudiéramos salir y mirar el agua, y el primo dijo que quería entrar. El puente estaba probablemente a 10 o 15 pies del arroyo. Automáticamente dije que no y le pedí que volviéramos al auto. No respondió, y mi novio tuvo que literalmente arrastrarlo de regreso al auto. Era como si estuviera hipnotizado o algo así. El cementerio, por lo que recuerdo, ya que esto fue hace más de 10 años, era un camino de grava que atravesaba árboles hasta llegar a un espacio libre. El camino se alzaba a través del cementerio, de modo que a la salida habían tumbas en ambos lados. Apagué el auto, apagué las luces y los tres salimos del auto. Estábamos hablando y mirando las tumbas con una linterna, cuando de repente escuchamos un grito espeluznante. Jacob siguió hablando y lo escuché de nuevo. Era tenue, como si estuviera lejos en el bosque. Le dije que dejara de hablar, y fue entonces cuando lo escuchamos por tercera vez, pero esta vez sonó mucho más cercano. Los gritos fueron aterradores. Sonaban como una mujer gritando por su vida durante quizás 3 a 4 segundos. Los tres regresamos corriendo al coche, encendimos las luces y aceleramos para salir de allí. Después de eso empezaron a suceder cosas raras.
Me despertaba sintiendo como si alguien me estuviera mirando desde el rincón de la habitación de mi novio. Oíamos voces cuando éramos los únicos en la casa. Los armarios y las puertas se abrían por sí solas. Una botella de shampoo voló por el baño cuando me estaba bañando una mañana. Terminamos poco después y terminaron mudándose de la casa. Nota: después de esa noche investigamos el área. Descubrimos que algunas personas se han ahogado en ese arroyo y muchas personas han sentido como si el arroyo los estuviera llamando. Esto realmente me asustó al pensar en cómo actuó el primo en el puente. Hace poco tiempo escuché esta historia de mi tío. Está convencido de que él y yo tenemos poderes especiales. Es un drogadicto, así que no le hice mucho caso hasta que mis papás lo confirmaron. La historia va así. Poco después de que mi mamá conoció a mi papá, su papá, o sea, mi abuelito, murió en un accidente de motocicleta. Eso fue hace 20 años. Mi papá solo lo conoció por teléfono. Cuando nací, la amiga de mi mamá me regaló una cobija con la que me obsesioné. La llevaba a todas partes conmigo, literal, a todas partes. Nadie podía quitármela. Mis papás tuvieron que comprar otra para poder distraerme mientras la lavaban. Mis papás nunca me contaron sobre mi abuelo Mick, y la abuela ya se había vuelto a casar cuando nací, por lo que pensaron que sería demasiado complicado comprenderlo. Nunca lo conocí. Entonces, un día cuando tenía 2 o 3 años, mi mamá, mi papá y yo regresábamos a casa de un bar al que solíamos ir a pasar el rato y escuchar música, etc. Pasábamos a través de un tramo de carretera realmente peligroso en el que ocurren muchos accidentes. Según cómo va la historia, miré hacia el asiento vacío a mi lado y sonreí. Al inicio mis papás solo pensaron que estaba mirando por la ventana, pero ahora creen que vi a nuestro ángel de la guarda, el abuelo Mick. Me reí y puse mi cobija en el asiento a mi lado, diciendo: «Aquí tienes, abuelo Mick». Mi mamá y mi papá estaban tan sorprendidos que tuvieron que detener el auto por un segundo. Me preguntaron qué estaba haciendo y les dije: «Le estoy dando al abuelo Mick mi night night». Así es como le había puesto a mi cobija. Mis papás quedaron estupefactos, pero pronto volvieron a conducir. Ahora piensan que mi abuelo Mick vio que íbamos a tener un accidente en ese camino y me contactó a mí para evitarlo. Mi familia realmente cree que vi a mi abuelo y que él nos salvó, incluso yo, el escéptico. Esto me hizo dejar de trabajar en el turno nocturno. Trabajé como apoyo personal en un turno de la noche en un hogar de cuidado para ancianos. El timbre de un residente sonó a las 2:59 am, así que fui a ver. Entré y le pregunté a la residente que qué necesitaba, y ella comenzó a gritar que había un hombre en su baño y necesitaba sacarlo. Teníamos gente que deambulaba por las habitaciones de otros, entonces no se me hizo raro. Le pregunté cómo era el hombre y ella dijo que era una figura negra sin rostro. La calmé y luego le dije a quien fuera que estaba en el baño que la dejara en paz y me regresé a mi registro. Alrededor de las 3:10 tuve otra llamada, pero esta vez desde el otro lado del piso de donde fue la primera llamada. Entré en esa habitación. Este residente en particular pedía analgésicos por esta época y le pregunté si necesitaba medicamentos. Me dijo, y cito: «Hay un hombre espeluznante en mi habitación sin rostro. Tienes que sacarlo». Se me heló la sangre, y una enfermera se quedó conmigo en el piso durante el resto de mi turno. Tengo más historias si alguien quiere escucharlas. No sé si esto cuente como una historia de fantasmas, ya que no vi un fantasma real ni nada, pero me han ocurrido algunas cosas raras que me parecen pensar que fueron por un fantasma. Primeramente, tengo un conejito azul de hace unas Pascuas atrás, pero una vez después de una siesta estaba sentado encima de mi cama, justo a mi lado. Segundo, uso lentes y tiendo a quedarme dormido con ellos. Una noche estaba viendo YouTube y supongo que me quedé dormido.
pero cuando desperté, mi teléfono estaba en mi mesa junto a mis lentes. La mesita a mi lado de mi cama está bastante lejos, así que si tuviera que hacerlo mientras dormía, tendría que haberme movido un poco e inclinarme solo para alcanzarla. Incluso pregunté si alguien los había movido y dijeron que no. Por lo general, cuando me quedo dormido con las gafas puestas y el teléfono en la cama, los encuentro debajo de mí o en el suelo, nunca sobre la mesa. En tercer lugar, sé que esto es bastante común, pero un par de días después de que mi perro falleció, mi papá y yo escuchamos sus pasos en nuestro piso de la azotea en diferentes ocasiones. Desde pequeño siempre tuve experiencias fantasmales en mis sueños, o escuchaba voces en una habitación oscura. Estas son algunas de mis experiencias. La primera experiencia que tuve fue a los 5 o 6 años. Mi papá me había dicho que fuera por algo a mi habitación. Las paredes de nuestra casa en ese momento eran delgadas, así que podía escuchar a la gente hablando en la cocina. Escuché a mi mamá y a mi papá hablar cuando entré en mi habitación, pero luego escuché una voz masculina profunda que decía: «Ven aquí, tengo que decirte algo». Grité y pregunté si mi papá me estaba llamando. No lo estaba. Entonces escuché la misma voz decir otra vez: «Vamos, no te lastimaré». Me di la vuelta y corrí a buscar a mi papá, pero no había nada en la habitación cuando mi papá entró. La siguiente experiencia que tuve fue un sueño. En nuestra vieja casa había un horno en la sala. Frente al horno de mi sueño, un anciano con un tanque de oxígeno estaba parado y riendo. De repente cayó de lado y murió. Les pregunté a mis papás al respecto, pero hasta donde ellos sabían, nadie había muerto antes. Mis siguientes experiencias fueron sueños también. Después de que mi abuela murió, seguí soñando con ella. Ella me llevaba a su antigua casa y me hablaba. Ella me dijo en un sueño que estaba atrapada en la casa. Después de que su casa fue demolida, ya no tenía sueños de ella. El último sueño que tuve con mi abuela fue hace un par de años cuando me dijo: «No te preocupes por mí, cariño. Tu tía, en este caso la llamaremos D, necesita de tu ayuda ahora. Llama a tu mamá, estaré bien, estoy feliz y ya no necesito visitarte». Cuando desperté, llamé a mi mamá solo para descubrir que mi tía D se había caído y se había roto el tobillo. He tenido otras experiencias, como el olor a canela o café a las 4 de la mañana sin ninguno de esos artículos en la casa, las puertas cerradas de golpe y sueños de mi mejor amiga de la infancia culpándome de su muerte. Murió de cáncer.